Muy bien, ahora seguiremos con la siguiente que es ¿quién fue Jesús? Jesús es la única persona que es a la vez el verdadero Dios y el verdadero hombre. Él es nuestro Salvador y Señor, y el Hijo eterno del Padre, nacido de la Virgen María por obra del Espíritu Santo. Muy bien. Si alguien te dice ¿quién es Jesucristo? Una palabra y una respuesta corta es Jesús es una persona. Eso es muy importante. Detallarlo, es una persona. Es una persona que ha existido, que ha convivido con los hombres, que ha sido real y que es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces vemos aquí como estas dos afirmaciones, ¿verdad? Verdadero Dios, verdadero hombre, nos está dando a entender de que es un hombre único, porque todos nosotros somos verdaderos hombres, ¿verdad? Todos. Pero ¿quién entre nosotros es un verdadero Dios? Nadie. Ninguno. Entonces vemos que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. No digamos, es que Dios es 50% y 50%. No, 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 no. 100% Dios y 100% hombre. Jesús fue una persona real, que existió, comió con nosotros, Jesús lloró, Jesús pasó necesidades, Jesús tuvo que trabajar, Jesús tuvo que mantener a una familia cuando su papá José tuvo la muerte, ¿verdad? Tuvo que cuidar de María, su madre. Entonces, vemos un hombre que no es muy diferente a nosotros. Jesús hasta tenía que pagar los impuestos romanos. Jesús tuvo que mantener una casa. Jesús tuvo que, etcétera, etcétera. Vemos que Jesús fue una persona también. Y ahora, la siguiente respuesta. ¿Quién es Jesucristo? Nuestro Salvador y Señor Hijo Eterno del Padre. Entonces aquí ya damos un saltito más, ¿verdad? Aquí vemos que Jesucristo es nuestro único Salvador. Fuera de Jesús no existe salvación. ¿Por qué? Porque Dios lo quiso de esta forma. Dios, desde antes de crear al mundo, ya sabía de que el hombre iba a pecar y tuvo que hacer un plan de salvación con un protagonista, Jesús, el Hijo de Dios, que tuvo que venir aquí para morir por ti y por mí. Pero este Jesucristo no iba a venir en un helicóptero o en un avión, ¿vale? Desde el cielo y lo iba a tirar en paracaídas. Tuvo que nacer, como tú y como yo. El Espíritu Santo tuvo que poner un cigoto, tuvo que poner un espermatozoide en el óvulo de la Virgen María para que ese niño, bebé, Dios, tuviera que nacer en la máxima pobreza, ser humillado hasta los más pobres, porque era una familia muy pobre. Entonces vemos aquí que el Dios que creó los cielos, el Dios que creó todo el universo, se tuvo que hacer como uno de nosotros, un cigoto, un bebecito, estar 9 meses en la barriga de mamá, estar después bebiendo de la leche del pecho de su mamá, llorar, su mamá tener que cambiarle los pañales. Ese era Dios. Entonces fíjate, porque muchas veces no nos ponemos a pensar en estas cosas, pero es que Jesús vivió eso. Jesús también fue a la escuela, Jesús también tuvo sus amigos, Jesús también se puso a jugar en el patio con sus colegas, Jesús también tuvo que aprender un oficio, que fue carpintero. Entonces vemos aquí cómo Jesús, una vez más, repito, fue una persona como tú y como yo, pero vino aquí para un plan de salvación para ti y para mí, que fue venir a la tierra, ser como tú y como yo, tuvo que ser hombre, pero él tuvo un extra, ¿verdad? Un extra porque él es Dios. Entonces, él también es verdadero Dios. Y él murió
para que tú y yo hoy seamos salvos. Ese Dios que se convirtió en carne en la persona del Hijo Jesucristo es el único Dios verdadero. La Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Mateo 28:19. Id pues y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mateo 3:16-17. Después de ser bautizado, Jesús salió del agua y en ese momento los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios descendiendo como una paloma y viniendo sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Perfecto, entonces aquí, una vez más, estamos detallando la humanidad y la divinidad del Hijo de Dios, Jesucristo. Jesús tomó nuestra carne, se hizo hombre como tú y como yo, y él fue al mismo tiempo un Dios verdadero. Él era el Hijo de Dios. Y de ahí a que nosotros profesemos y confesemos de que defendemos la Santísima Trinidad. Existe un solo Dios, pero son tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esto aquí se verá en Mateo 28:19, cuando dice: id y haced discípulos, ¿no? Vemos aquí la ley. Aquí hay alguien que tiene el micrófono activado. Aquí vemos en Mateo 28 la ley. Id y haced discípulos. Y uno dice, bueno, ¿y por qué la ley, no? ¿Por qué no puede ser el Evangelio? Porque la ley es lo que Dios nos obliga a hacer. Esto es una ley, ¿verdad? Hacer discípulos. Es una obra que yo tengo que hacer. Porque uno piensa de que uno nace discípulo como el que siembra sandía, ¿vale? Y aquí surge todo. No, aquí hablamos de la evangelización. El cristiano tiene que sembrar, el cristiano tiene que seguir sembrando, tiene que ser un discípulo que lleve la palabra a otras personas para que esas personas, por medio del evangelio, por medio de la predicación, por medio de la palabra, se conviertan en discípulos, ¿verdad? ¿Qué mejor ejemplo que un papá y una mamá eduque a su hijo y su hijo se convierta en un nuevo discípulo? Entonces, es una obligación para todo cristiano hacer discípulos, por eso es una ley. No lo veamos como algo malo, sino todo lo contrario. Es una obligación que nosotros tenemos que hacer porque la vida pasa, los días pasan, los meses pasan, y ahora yo te pregunto, ¿y a tú a cuántas personas le has hablado de Jesucristo y de que venga a la iglesia? Es una buena pregunta, ¿no? A ver a ver, durante este año, ¿cuántas veces tú le has hecho esa pregunta o has invitado a alguien a la iglesia? Y sigue aquí la palabra diciendo, bautizándolos. Aquí viene ya el sacramento, ¿verdad? Del bautismo, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vemos que el el sacramento que une a todas las confesiones cristianas, es aquel que nos hace hijo de Dios y nos hace hijo de la familia divina. De aquí a que sean en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por eso nosotros no estamos de acuerdo con otras iglesias que solamente bautizan en el nombre del Hijo o que solamente bautizan en el nombre del Espíritu Santo. No, nosotros tenemos que bautizar con una fórmula trinitaria que así lo ha enseñado Jesucristo, así lo instituyó y así lo ha transmitido los discípulos, los apóstoles, hasta nuestros días, ¿verdad? De generación en generación. Por eso es muy importante que cada vez que un niño nazca o alguien que no esté bautizado, por favor, que se bautice, que tenemos muchos beneficios gracias a ese bautismo. Y aquí en el siguiente pasaje, en Mateo 3,
relata un poco lo que es el bautismo de Jesucristo justo después, ¿verdad? De ser bautizado. Y aquí viene tres acontecimientos muy importantes porque aquí se ve la Trinidad perfectamente. Está en primer lugar el Hijo, ¿verdad? Que sale de las aguas. Y aquí vemos cómo los cielos se abrieron. Imagínate la escena. Imagínate que está el día nublado, ¿no? Y de momento todo se abre, se abre, se abre y queda súper bonito. Y ahora viene el Espíritu Santo en forma de paloma, descendiendo sobre Jesucristo. Y ahora el Padre desde los cielos habla, una voz desde los cielos, y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Si te das cuenta, esto es uno de los eventos más extraordinarios que se puede decir, ¿verdad? ¿Quién ha escuchado a Dios? ¿A ti te gustaría escuchar la voz de Dios? Porque aquellas personas que estuvieron allí en ese momento, con Jesús, con Juan el Bautista, allí en el río Jordán, ¿verdad? Que allí había muchos discípulos de Juan el Bautista que también se iban a bautizar en ese mismo día. Todos ellos escucharon algo que yo creo que nunca se le habrá borrado durante toda su vida. Y es que escucharon la voz de Dios mismo, desde los cielos, de Dios Padre. Esto es algo muy fuerte. Y lo más importante, ¿qué es lo que hace el Padre? El Padre apunta a su Hijo. Entonces, aquí el gran protagonista no va a ser Dios Padre, sino va a ser su Hijo. Porque fíjate, automáticamente cuando Jesús sale de las aguas es cuando se abren los cielos. Luego una paloma se pone justamente encima de Jesús. Y luego el Padre señala a su Hijo diciendo, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces esto está diciéndonos de que en quién tengo que ser seguidor, a quién tengo que seguir, a quién tengo que escuchar, a quién tengo que seguirle aprendiendo de él, obedeciéndole, que sea mi maestro, a Jesús, porque ya Dios Padre me ha señalado el camino, que ha sido su Hijo.